Buenos días. Me alegro que gracias al Señor somos una iglesia numerosa y a pesar de 43 en AFEC, a pesar de que salió la escuela dominical y ahora los jóvenes, todavía quedamos gente. Bueno, es un placer y una alegría el poder compartir este tiempo. Y hemos dicho muchas cosas ya importantes en esta mañana, recordando la gracia y la misericordia del Señor hacia cada uno de nosotros, recordando lo que significan el pan y el vino. Y si tenéis la hojita, veréis que vamos a tratar, parecería otro tema, pero vamos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Vamos a hablar de una iglesia atractiva. Porque el plan de Dios en un mundo de tinieblas es tener un pueblo que sea luz. Y si hay luz, hay atracción. En medio de la noche, aquellos que quieren atraer a gente, lo que hacen es poner algo con luz, ¿verdad? Pero quisiera que pensásemos y meditásemos sobre qué significa para Dios que seamos una iglesia atractiva. Y veis después, habla de discipulado y de comunidad, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde está el atractivo en hacer un curso de discipulado, ¿no? O en ser comunidad. Pues quisiera que al final terminaseis con la convicción de que la clave para ser una iglesia atractiva está en ser discípulos de Jesús, ser la comunidad que vive y que expresa a Jesús. Cuando estamos hablando de ser una iglesia atractiva, lo que estoy proponiendo es que sigamos con el tema que estamos abordando. Trabajar los unos con los otros, amándonos, sirviéndonos, exhortándonos, animándonos. Ser una iglesia atractiva no es otra cosa que la cara visible de la transformación interna de cada cristiano conforme al carácter de Jesús y de una comunidad que vive quién es Jesús y cómo es Jesús. Pero para poder ser discípulos de Jesús y ser comunidad, a ver si empezamos con... Ya me había olvidado que tengo una presentación, yo soy así, perdonadme. Ahora está cuando trato de que esto funcione. Vale. Bueno, aquí tenemos el título. Cuando estamos hablando de ser una comunidad que resulte atractiva, yo quisiera que pensaseis por un momento en la imagen que tenéis aquí, ¿no? Son muchas flores. Y podríamos decir que esta actividad, relacionarnos los unos con los otros, es como un gran ramillete de flores, ¿no? Amándonos, sirviéndonos, exhortándonos, animándonos. Ahora, ¿son todas iguales? No, son diferentes, ¿no? Hay muchas flores. ¿Pero qué dos grupos diferenciaríais de manera más relevante? Unas están, ¿verdad?, florecientes y las otras se han secado. Cuando uno corta las flores, sabe que las quitas del campo, de la maceta, ¿y qué pasa? Tienen poca duración, ¿no? A pesar de que tenemos ahí truquitos, como echarle una pastillita ahí al agua para que duren un poco más, pero al final se secan, Para que sobrevivan en el tiempo de duración que tienen, algunas no duran tanto, ¿no? Pero para que duren todo lo que podrían durar, ¿qué necesitan? Un contexto que les provee alimento, la tierra, necesitan agua, necesitan sol, necesitan su maceta, su espacio, su hábitat. Para que nosotros podamos desarrollar los dones que Dios nos ha dado y podamos vivir realmente en comunidad, necesitamos vivir dentro de ese hábitat. Necesitamos estar en ese contexto de iglesia
para que realmente aquello que Dios nos ha dado no se marchite, sino florezca. Hay creyentes sin dones. Algunos opinan acertadamente que no, ¿verdad? Otros os calláis, los del final ya no os veo muy bien. El ojo izquierdo sí, el derecho no. Pero, ¿por qué no estamos entonces todos funcionando en la iglesia? Pues porque a veces dejamos marchitar nuestro don. Lo tenemos, pero a veces lo dejamos marchitar. Porque no estamos usando el espacio adecuadamente, los nutrientes que Dios nos da para desarrollarnos como hijos suyos, como personas. Hay elementos comunes para todas las flores, aunque son diferentes, hay elementos comunes, como decíamos. Necesitan tierra, necesitan agua, necesitan sol. Y de la misma manera, nosotros los creyentes necesitamos una serie de elementos comunes para crecer y desarrollar nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Así que de lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que estamos tratando en estos días, ¿verdad? Cómo podemos desarrollar, cómo podemos crecer, cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Y en esta mañana hemos apuntado ya algunas cosas y lo que voy a hacer es resumir casi el Evangelio, pero creo que es algo que necesitamos recordar muchísimas veces, porque la tendencia a la religiosidad está en el interior de cada ser humano. Que Dios ocupe un trocito de nuestra vida, pero lo demás me lo dejas gestionar a mí. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que Dios tiene que ocupar el todo de nuestra vida. ¿Queremos ser flores secas o flores vivas? Espero que queramos todos ser flores vivas. Por eso necesitamos ser una iglesia atractiva, que vive el discipulado y vive en comunidad. Ahora, quizás algunos penséis, bueno, ¿qué clase de atractivo decíamos, no? Y antes de empezar con las diferentes partes y hablar de la obra de Cristo, del propósito, de la relación entre el discipulado y la comunidad, el método de Dios y la cultura que deberíamos desarrollar en la iglesia, quisiera hacer una breve salvedad, ¿no? Porque cuando hablamos de atractivo, las iglesias queremos ser atractivas positivamente, ¿no? Pues para que la gente venga, escuche el Evangelio, pero a veces nos enfocamos en qué para ser atractivos. Igual que la gente, en el maquillaje, en la ropa, en el vestido. ¿Está bien eso? Sí, pero no es lo esencial ni es lo importante. Y cuando estaba escribiendo esto y estaba desarrollando el tema, estaba viendo a mí un texto, vas a hablar de iglesia atractiva y resulta que el modelo es Jesús y llegaba a mí este texto. No hay hermosura en él ni esplendor. Le veremos, mas sin atractivo para que lo apreciemos. Y sigue el siguiente versículo diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Qué atractivo tenía Jesús? No hay atractivo. Sin embargo, es el punto de atracción. ¿Qué atractivo no tenía Jesús? El atractivo del poder, el atractivo de la apariencia, el atractivo de querer parecer quien no era. Jesús vino en humildad siendo un rey. Se humilló hasta lo sumo siendo Dios, porque renunció al atractivo humano, aquello en lo que nos fijamos nosotros. El atractivo de Jesús, ¿dónde estaba? Hebreos 7:16. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. En cuanto a algunos de los requisitos del Antiguo Testamento, no los cumplía, pero ¿dónde estaba su atractivo? Sino por el poder
de una vida que no puede ser destruida. El atractivo que Dios busca en su iglesia es el atractivo de una vida comprometida y coherente con el Evangelio de Jesús. ¿Entendéis que el atractivo tiene que ver absolutamente con discipulado y comunidad? Porque ese es el plan del Señor. Vale. Se ha pasado ahora, ¿no? Vale. ¿Cómo podemos ser atractivos entonces? Hay dos aspectos muy relevantes. Aquí. Yo creo que lo he dado 3 veces y al final pasaron todas seguidas. La obra de Cristo y el propósito de Cristo. Y vamos a acercarnos a esto principalmente, no solo, pero principalmente desde el Evangelio de Juan. Os pido que me acompañéis al Evangelio de Juan, al capítulo 1, un evangelio muy, muy conocido, creo. Pero quisiera que observásemos en este evangelio algunos puntos importantes. ¿Cuál es la obra de Cristo de acuerdo al Evangelio de Juan? Y no lo vamos a desarrollar todo, pero sí algún aspecto. Jesús viene para traer luz al mundo. La obra de Jesús consiste en traer luz al mundo. Juan capítulo 1 rememora en nuestras mentes un libro que ya hemos citado en esta mañana, Génesis, capítulo 1. Y lo recordáis, principio de la creación de los cielos y la tierra. Pero ¿cómo estaba esa tierra? Desordenada y vacía. ¿Qué dominaba la tierra? Las tinieblas. Pero la acción de Dios convierte el caos, el desorden, en un cosmos, en algo ordenado, coherente, bello, atractivo. Cosmos viene de... Hay una palabra que viene de cosmos que se llama cosmética. ¿Qué dice Dios en Génesis 1? Que Él crea, ordena y vio Dios que era bueno. Dios quiere un mundo atractivo en lo bueno, en lo positivo, en lo coherente. ¿Por qué viene Cristo? Porque el mundo ha caído en las tinieblas. Así que el Evangelio de Juan empieza diciéndonos que en la palabra, Juan 1:4, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Versículo 9. La luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo. La palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella. Pero el mundo no la conoció o la comprendió. Vino a lo suyo, pero los suyos la rechazaron. Hay varios conceptos aquí muy importantes. Decíamos en cuanto a la obra de Cristo. En primer lugar, ¿a qué vino Cristo? Diríamos, a traer luz en medio de un mundo de tinieblas. La luz tiene que ver con la vida, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la transformación de todo lo caótico a una vida de orden conforme a la voluntad y al plan de Dios. Él vino, dice 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Él vino a darnos a conocer a Dios. ¿Por qué?
porque Dios es luz. Dios es luz. Ahora, Juan también nos presenta este propósito de Dios de traer luz al mundo. ¿Pero por qué? No lo explicita el texto, pero podemos entender que está implícito el hecho de la caída, porque una y otra vez Juan 1 insiste que el mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas. El mundo no lo conoce. El mundo lo rechaza a Jesús. Una y otra vez. Ni lo conoce ni lo recibe. Ni siquiera los religiosos que pretendían conocer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Jesús les hablaba y no se enteraban de nada, ¿verdad? Hay una resistencia persistente en el Evangelio de Juan de las tinieblas a aceptar la luz. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando pienso en esto que nos está diciendo el Evangelio de Juan, creo que está describiendo más que nunca la sociedad en la que vivimos. Una sociedad donde lo que prevalece, ¿qué es? La mentira, el engaño, la manipulación, la negación de Dios, el rechazo de los valores cristianos. Sigue siendo una realidad, aún a veces en el mundo religioso. Se vive la religión, pero no se vive a Dios ni los valores de Dios. Pero Juan 1 nos dice algo muy importante. Se mencionaba en el partimiento del pan. Y es que las tinieblas ni vencieron ni vencerán a la luz. Pueden rechazarla, pero no pueden vencerla. La luz prevalece sobre todas las cosas. Esa luz que venía al mundo, esa luz que por un momento parecía que se apagaba allí en la cruz, resplandeció en la resurrección para traer vida al mundo. Decíamos que vino para traer luz, pero también hay un propósito muy claro en la venida de Jesús. Y el propósito no solo es traer luz, sino construir una comunidad de luz en medio de este mundo. Fijaos en lo que dice en este capítulo 1, versículo 12 de Juan, que a veces leemos, pero estamos tratando de hacer una lectura desde esta perspectiva, ¿verdad?, del propósito de Jesús y del discipulado. Dice así, versículo 12, leo el anterior. Vino a lo suyo, pero los suyos, es decir, su pueblo, su propio pueblo, no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si me permitís en el lenguaje de Juan, hijos de luz. El propósito de Jesús es crear una comunidad de luz. Eso lo dice también el Evangelio de Mateo. Como creyentes tenemos que hacer buenas obras para que glorifiquen a Dios, porque vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. No tenemos luz propia, pero tenemos que reflejar la luz de Jesús. Una comunidad que comunica luz en contraste con las tinieblas. ¿Qué significa eso? Una comunidad que vive la vida de Dios. Vive guardando los mandamientos de Dios. Vive guardando la palabra de Dios. Juan es el evangelio del amor. Y es el evangelio de la amistad. Y Jesús dice, y Juan lo recoge, que nosotros somos sus amigos. ¿Lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Vosotros sois mis amigos, ¿sí? Todos. No. Si hacéis lo que yo os mando, porque Él es el Señor. La amistad y la relación con Dios tiene
que ver con el discipulado, con entender que Él es el Maestro, es el Señor y que estamos aquí para seguir sus pisadas, sus huellas. Porque Él vino para levantar una luz en medio del mundo. Yo me voy, le dice a los discípulos. Y nos quiere llevar con Él. No ora Jesús eso. No, yo me voy, pero estos quedan en el mundo, de momento. Te ruego por ellos, porque tiene que quedar aquí una comunidad de luz, una comunidad de vida, una comunidad de verdad. Este es uno de los unos a los otros. Hablad verdad los unos con los otros. Una comunidad de amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Esta es una comunidad que resplandece, es una comunidad atractiva. Esta es la comunidad que vemos en Hechos capítulo 2, que vive en comunión, que vive estudiando la palabra, que vive dando testimonio y que tiene el respeto de todo el pueblo. Igual no estaban de acuerdo, pero el poder de aquella vida transformada era un testimonio de luz que tenían que aceptar y tenían que reconocer. Nosotros no ganamos por imposición, por poder, por estrategias humanas. Nuestra victoria está en una vida transformada que refleja a Jesús y en la obra del Espíritu Santo que transforma a las personas. Entonces dejamos las estrategias. No estoy diciendo eso. Podemos ser estratégicos, usar los medios que Dios pone a nuestro alcance. Pero sería una necedad absoluta confiar en que la Iglesia va a crecer o va a extender el Evangelio porque los medios nos dan el éxito. Ese es el gran error de la Iglesia. La Iglesia solo puede crecer por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por un testimonio vivo de los creyentes. Y lo demás son altavoces que deben reflejar la realidad, pero si la realidad no está en nosotros, esos altavoces de poco van a servir. Por eso necesitamos recordar el plan de Jesús, una comunidad de luz. Comunidad, no somos islas. El plan de Jesús no era salvar individuos. Me habréis escuchado esto muchas veces, pero creo que es muy importante en una cultura tan individualista. La idea de Jesús es crear esa comunidad de luz. Tú no puedes solo expresar amor ni paciencia. Eso lo expresas ¿cuándo? Cuando vives en comunidad y lo expresáis vosotros en comunidad cuando me soportáis a mí. Ahí es cuando se refleja esa luz, ¿verdad? Cuando tenemos paciencia los unos con los otros. Qué buenos solo somos cuando estamos solos. Pero qué difícil es la vida en comunidad. El primer día, cuando no conoces a alguien, puede ser un día maravilloso, pero cuando han pasado 4 o 5 años ya conoces todos los defectos de la gente. ¿Y qué nace ahí? Ese carácter cristiano en el que expresamos el carácter de Jesús unos a otros. Por eso es tan importante, tan relevante el hecho de que no olvidemos que el propósito de Jesús es construir esa comunidad de discípulos. A ver si pasa. Aquí 2 frases que se pueden matizar, ¿eh? Están escritas como algunos mandamientos en absoluto, ¿vale? Sin discípulos no hay comunidad y sin comunidad no hay discípulos. Es decir, el plan de Jesús tiene que ver con discipulado y con comunidad. ¿Cómo podemos decir que sin discípulos no hay comunidad? Porque lo primero que hace Jesús cuando quiere edificar su iglesia, ¿qué es? Llamar a unos cuantos seguidores, formar un grupo de discípulos. Y a veces
leemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y ahí aparece el llamado de Jesús, ¿no? Y en Juan dices, ¿dónde está el llamado de Jesús? Es un poco diferente el evangelio de Juan. Pero si nos fijamos, después de presentar el propósito por el cual viene el Hijo, traer la luz al mundo, traer la salvación al mundo, crear esa comunidad de luz, ¿qué es lo que aparece inmediatamente después? Juan el Bautista dando testimonio de Jesús y del medio a través del cual se va a construir esa comunidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La construcción de esta nueva comunidad pasa por la cruz, como recordábamos a través de los símbolos. E inmediatamente después, ¿qué encontramos? Discípulos. Muchos discípulos. Desde el versículo 35 hasta el final del capítulo 1 encontramos que aparecen un tal Andrés, un tal Simón, un tal Felipe, un tal Natanael. Se está creando una comunidad de discípulos alrededor de Jesús. ¿Qué es lo que caracteriza a estos discípulos? La búsqueda constante de la comunión con Jesús. La relación personal con Jesús. No podría existir una comunidad cristiana sin antes establecer un grupo de discípulos. Estos constituyen una comunidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer discípulos, porque ese es el mandamiento de Jesús. Id y haced cristianos. No, discípulos. Discípulos a los que se les llama cristianos cuando viven a Cristo, no cuando tienen un certificado de una iglesia, sino cuando viven a Cristo. Por eso necesitamos enfatizar la vida en comunidad. No es fácil, a veces quizás nos gustaría aislarnos, ¿verdad? Más fácil, o escapar. Pero cuando hablo de la necesidad de perseverar en la vida de la iglesia, no estoy hablando solo de reunirnos y estar aquí el domingo en estas cuatro paredes. No debemos nunca confundir la iglesia con un espacio, un local, sino que necesitamos vivir en la comunidad, en las relaciones. Yo no soy amigo íntimo de todos, me resultaría imposible, o sea, no tengo la capacidad, ¿no? Pero necesitamos crear relaciones significativas en medio de nosotros. Y cuando tenemos problemas, en lugar de consultar con el vecino, con una amiga no creyente, y lo digo desde la experiencia pastoral, consultemos con hermanos y hermanas fieles y maduros, porque muchas veces el consejo que te dan de fuera no tiene las bases de la palabra de Dios, ni los principios de la palabra de Dios. Necesitamos construir relaciones muy significativas y hermanos y hermanas, tenemos muchas oportunidades en la iglesia. A través de los discipulados, a través de los grupos de hogar. La vida de la iglesia no es solo venir a adorar, es vivir a Cristo y vivir en comunión con nuestros hermanos. Porque no somos islas. Asistencia y permanencia en la vida de la comunidad es esencial para que no nos marchitemos. Un leño separado del fuego, ¿qué pasa? Se apaga muy pronto. Y así es la vida del cristiano. Necesitamos asistencia y permanencia. ¿Permanecer en quién? Permanecer en Cristo. Son textos que conocéis, no os estoy diciendo nada nuevo. Juan 15. Todos estos textos que estoy trabajando desde el Evangelio de Juan, que es un evangelio de discipulado, para que sepáis que Jesús es el Cristo y sabiéndolo tengamos vida eterna, pero necesitamos seguir aprendiendo de quién es Jesús. Sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Pero no podemos estar unidos a Cristo y separados de la comunidad. Esa es una imposibilidad bíblica, lo siento. Con el Señor estoy muy bien, con la iglesia estoy muy mal. Bueno, puede haber circunstancias, no digo que no. Pero cuando hablamos de iglesia, ¿hablas de la iglesia institución? ¿Hablas de alguna persona de la iglesia?
Tú no puedes estar mal con la esposa de Jesús. Y si estás mal, tienes que arreglarlo. ¿Es la esposa de Jesús la iglesia? Con Jesús te lleva bien, con su esposa muy mal. Bueno, a veces puede pasar en nuestro ámbito, pero en el ámbito espiritual nunca debería pasar. Porque es su esposa. Él se entregó por amor a ella y nosotros tenemos que amar lo que Cristo ama y tratar de resolver cualquier situación, cualquier dificultad. Una iglesia atractiva es una iglesia que es capaz de arreglar los desarreglos para trabajar juntos, porque tenemos el mismo objetivo y el mismo propósito: ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Y quisiera enfatizar eso, porque creo que más que nunca en este mundo tan confuso, donde las palabras, el lenguaje, todo se manipula, necesitamos comunidades y personas que sean capaces de decirnos la verdad en amor, las dos cosas juntas y a la vez. Muy brevemente vamos a hablar de... O no pasa o pasan dos de golpe. Si podéis poner la diapositiva, la última. Gracias. Método y cultura. ¿Qué queremos decir con esto? Pues plantearnos en qué consiste este discipulado y en este hacer comunidad. En cuanto al método, fijaos que el método de Jesús no son programas. Detrás hay un plan y hay un programa, ¿no? Pero no fue un curso. Y yo os animo a que estudiéis todo lo que podáis, por supuesto. Pero digo, el primer plan del programa de Jesús con la iglesia fueron relaciones. Si yo estudio la palabra, ¿es para qué? Para seguir a Jesús, para aprender más de Jesús, no para obtener un título, ¿verdad? Seguir al Maestro. Como os decía, Juan insiste mucho en esta relación íntima entre el discípulo y el Maestro. Los primeros que se encontraron con Jesús lo que hicieron fue quedarse con Él aquel día. El discipulado no se puede hacer deprisa. Tenemos que ser capaces de detenernos para escuchar a Jesús. Después establecieron relaciones personales con los demás discípulos. Había un grupo íntimo de 3, muy cercanos a Jesús. Estaba el grupo de los 12. La iglesia empezó con 120. Pero lo que establecen son relaciones significativas de vida. Y para esto, insisto, no basta el domingo. Se trata de seguir estableciendo relaciones de forma continuada entre nosotros. Algunos elementos. 2 elementos fundamentales para el discipulado son, en primer lugar, el Espíritu Santo. Es Juan el que recoge de Jesús estas palabras en Juan capítulo 7, versículo 37 a 39. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Os suena un poquito? Juan capítulo 4, los que conocéis el Evangelio de Juan con la samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir quienes creyeran en Él. El Espíritu, en efecto, no había sido hecho presente todavía porque Jesús aún no había sido glorificado. Con su muerte y su ascensión, Jesús envió su Espíritu a nosotros. Él es el agua viva. Decíamos que algo que necesitan las plantas para subsistir, ¿qué es? Y lo sabemos bien, agua. Pero no solo tienes un poquito de agua para que te da vida. De su interior brotarán ríos de agua viva. El otro aspecto importante es la palabra de Dios, la Biblia, que nos trae el mensaje de Jesús,
que nos enseña cuáles son sus mandamientos que debemos de guardar. Y no se trata de voluntarismo, siempre digo, de que me esfuerzo por hacerlo, sino que el Espíritu Santo es el que obra la transformación en nosotros. Cuando abrimos la palabra, la recibimos y dejamos que se siembre y se riegue en nosotros esa palabra para que traiga fruto. Un elemento más importante es la responsabilidad mutua. Si estamos hablando de los unos a los otros, tengo un mensaje, alguna vez, los que llevan ya muchos años que me conocen saben que lo he mencionado alguna vez, tengo un mensaje pendiente, ¿no? Ahí, la religión de Caín. ¿Qué dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No, yo lo mato, pero más por él no hago, ¿no? Pero estamos en estos mensajes de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la iglesia la construimos entre todos. La iglesia crece cuando tú pones tus dones, tus horas, tu servicio. No es un banco al que vas solo a recoger. Es un espacio en el que tú también siembras para que podamos recoger todos. Por eso es muy importante la integración. No seamos asistentes de domingo a la iglesia. Busquemos la forma de implicarnos en la iglesia. Finalmente, desarrollemos una cultura de discipulado. ¿Qué significa esto? Que nuestro foco está en lo que Jesús nos propone. La cultura te influye, te da una cosmovisión y una forma de ver y entender la iglesia, ¿no? La cultura se hace también a través del lenguaje. Si hablamos de lo que nos interesa, pusiésemos una lista de lo que nos interesa, en cada cultura seguramente sería diferente. Cuando cambias de país te das cuenta que hay costumbres que son diferentes. Y cada iglesia es diferente, pero hay unos valores transculturales del Evangelio que deberían ser característica de todas las iglesias. ¿Cuáles deberían ser nuestros temas de conversación? Nuestra salud, sí, está bien, ¿no? Nuestros temas de oración, sí, está bien. Pero quizás tendríamos que hablar más del Evangelio y de lo que el Evangelio significa para tu vida y cómo el Evangelio sigue transformando tu vida hoy. De cuáles son tus luchas en el Evangelio. Poder orar los unos con los otros. Poder recordarnos los unos a los otros que la evangelización no es una actividad, que la evangelización es un estilo de vida que vivimos cada día, cada uno de nosotros. Y eso nos ayudaría a no confundir crecimiento espiritual con activismo. A veces menos es más. Lo primero es el ser, para después poder hacer. Y tanto que nuestra acción como nuestras motivaciones estén marcadas por el seguimiento a Jesús, por el discipulado. El Señor quiere una iglesia atractiva. Y por eso dice Efesios que la ha vestido con un vestido sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quiere que sea una esposa atractiva, una esposa que dé luz. Este es el plan de Jesús en un mundo de tinieblas. Pero si queremos ser eso, tenemos que aferrarnos a estos principios tan importantes, de vivir nuestra vida desde el discipulado, no solo una confesión de fe, sino un estilo de vida de seguimiento a Jesús. Y además recordar que una luz puede alumbrar poco en medio de las tinieblas, pero muchas luces seguro que darán una luz importante. El mundo está necesitado de referentes, el mundo está necesitado de Jesús y somos nosotros, una comunidad de luz, la que puede traer la esperanza, no porque nosotros seamos la esperanza, pero sí porque conocemos la esperanza, que es Cristo. Que Él nos bendiga. Oramos.
Señor, es un gran reto lo que tu palabra nos presenta y confesamos nuestra pequeñez y tantas veces nuestra debilidad e insuficiencia realmente para poder dar este testimonio, ser luz en medio de estas tinieblas, reflejando tu luz, Señor. Queremos también vivir y servir como comunidad, como pueblo tuyo aquí en el mundo. Ayúdanos, Señor, a limpiar todo aquello que estorbe para que la luz pueda reflejarse con claridad en nuestras vidas. Señor, gracias también por tu palabra, gracias porque estamos tratando estas exhortaciones, y Señor, y permítenos y ayúdanos a que no solo las oigamos, sino que las interioricemos y seamos capaces de ponerlas en práctica. Señor, ayúdanos en esta semana a ser una luz para alguna de las personas que está a nuestro alrededor. Quizás sea un hermano, una hermana con una situación de dificultad, de necesidad, un amigo, un compañero. Ayúdanos, Señor, para traer la luz en medio de este mundo de tinieblas. Señor, aferrados a ti, queremos seguir avanzando, queremos seguir creciendo y por eso nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.